todo lo que había hecho. No dice el texto reposó Dios, Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, el texto mismo está indicando que el Shabbat no le fue entregado a Adán, porque si a él hubiera sido entregado, aquí el texto diría que él también descansó. Además, esto contradice al... Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. Hoy vamos a reaccionar a este video acerca del día de reposo. ¿A quién fue entregado este día? Y vamos a escuchar lo que están discutiendo en este video. Es sábado y que deberíamos reunirnos el sábado. ¿Usted qué nos dice? Sí, bueno, con simple comprensión de lectura básica de colegio, de secundaria, sabemos que lo que están diciendo es un completo disparate. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a leer el relato del Génesis, en Génesis 1:26 y 27, Dios crea al hombre y la mujer. Por eso la Biblia dice en Génesis 1, versículo 27 y 26, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzas dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó macho y hembra. Entonces, en el sexto día, Dios creó macho y hembra, dice el Génesis capítulo 1. Luego encontramos en el capítulo número 2 que en el séptimo día reposó Elohim de toda la obra que había hecho. Ahora, simple comprensión de lectura, sabiendo que en el sexto día ya había sido creado el ser humano y en el séptimo día Dios crea la santificación del Shabbat, hay que hacer esta pregunta con mera comprensión de lectura. Según el texto, ¿quién es el que reposó? Opción A, Dios. Opción B, Dios, el hombre y la mujer. Opción C, Dios y el hombre. Opción D, Dios y la mujer. Y la respuesta es opción A, Dios, porque dice el texto, y descansó, reposó Elohim de todo lo que había hecho. No dice el texto, reposó Dios, Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, el texto mismo está indicando que el Shabbat no le fue entregado. Entonces, dice el pastor Alpizar que el sábado no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho, dice, únicamente para que Dios reposara en ese día. Pero para entender esto tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Por qué reposó Dios? ¿Dios se cansó? No, Dios es omnipotente, Dios no se cansa. Pero Él está diciendo que cuando Dios finalizó su obra, nada más lo hizo por puro gusto. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que tuvo un objetivo. Dios estaba dando un ejemplo al hombre, que había un reposo, que había un descanso, un orden divino, un orden del tiempo, un orden semanal que hasta el día de hoy existe ese orden, que 6 días se trabaja y un día se descansa. Hasta las leyes materiales tienen ese mismo orden. Y eso se ha comprobado que da muchos beneficios en cuanto a los trabajadores, porque los trabajadores que no descansan, pues no son productivos. Hablando materialmente, el sábado, el día de descanso, tiene grandes beneficios y está comprobado no solamente por las leyes de trabajo, sino también por las leyes de salud, que es necesario que el hombre descanse. Pero nuestro argumento no es en esa línea, sino que vamos a ver bíblicamente si es necesario, porque él decía que, bueno, este día de descanso solamente fue para que Dios lo descansara, pero no fue para que el hombre lo reposara. Pero vamos a la escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a buscar en la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 2 y el verso 27. Dice así. Y solamente ahí nos vamos a dar cuenta que lo que él dice no es así. Porque él dice con simple comprensión lectora de un versículo, vamos a saber acerca del sábado, el día de reposo, pero no es así.
para entender una doctrina debemos entender muchos versículos, ver las objeciones, ver los contextos, y si lo que él está haciendo es sacando de contexto un texto y haciendo de una doctrina de solamente un texto. Entonces ellos mismos como pastores rompen sus lineamientos, sus métodos de estudios al hacer estas exégesis de esta manera. Porque entonces vemos una contradicción en Marcos 2:27 si pensáramos como él, pero no es una contradicción, porque dice Marcos 2:27, también les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El sábado, ¿por causa de quién fue hecho? Él citó Génesis, por cuando fue hecho el día de reposo. Pero por causa de quién fue hecho, dice el Señor Jesucristo en Marcos 2:27. El sábado por causa del hombre. O en otras palabras, para que el hombre reposara. Porque Adán y Eva estaban representando a la humanidad y Dios hizo el sábado y les dio un ejemplo a ellos. Dios estaba poniendo como ejemplo para ellos. Porque no lo hizo, Dios no reposó porque Él se cansó. ¿O por qué, Pastor Alpizar? ¿Por qué Dios reposó? ¿Simplemente por puro gusto? ¿O había una enseñanza ahí? Pues Jesús dice que había una enseñanza, que eso, el día de reposo del sábado, no fue hecho por causa del judío. Cuando el sábado fue hecho no existían las naciones, no existían las razas, solo estaba Adán y Eva. Entonces dice el Señor Jesús, el sábado por causa del hombre es hecho para el hombre, no es para el judío, no es solo para el israelita, no es solo para el adventista, dice para el hombre o para la humanidad. Para él fue hecho, dice, el día de reposo. Y tenemos otro versículo, Éxodo 28, porque cuando él dice que el sábado se lo dio a Israel en el desierto, hasta ahí se dio el sábado. Pero veamos si es cierto esto. Dice Éxodo 28, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Vea que no aparece como los otros mandamientos, sino es un recordatorio. Pero ¿por qué se está recordando esto? Si aquí se está instituyendo, hasta aquí se está dando el sábado, ¿por qué dice acordarte has del día de reposo para santificarlo? No debería decir así, debería decir el sábado ustedes van a reposar, pero no dice de esa manera, dice acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué iba a reposar Israel? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos. Se está refiriendo a la creación, a Génesis. No es que ahí en ese momento, sino desde el Génesis, Dios había establecido el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová dice, bendijo. ¿Y qué es bendecir? Bendecir es decir que eso era algo bueno. Bendijo, le dio la bendición. El sábado es bueno, es algo bueno. Todo lo que creó Dios, dijo, es bueno. Entonces el sábado es bueno, es bendito, el día de reposo, y lo santificó, porque en él, dice, reposó de toda su obra. Esto no fue a otro día, no se ve que haya bendecido el domingo, que haya bendecido otro día. No, él bendijo desde el Génesis, bendijo el día de reposo, o dijo que era un día bendito, y lo apartó para su adoración, para que el hombre tuviera este reposo para adorarlo. Y Génesis 26:5 nos lo dice claro. Abraham fue antes que Moisés. Cuando fue el tiempo de Abraham, todavía no se habían dado los mandamientos en las dos tablas de piedra, pero sí había una enseñanza oral. Y dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos. Veamos todo lo que Abraham guardó. Guardó preceptos, mis mandamientos, estatutos y leyes. Entonces Abraham guardó los mandamientos de Dios. Abraham guardó también el día de reposo, porque en todo esto que nosotros vemos, ellos tenían la enseñanza oral que se había transmitido desde el Génesis. Entonces aquí, claro, no nos dice explícitamente, pero esto abarca demasiado preceptos, mandamientos, estatutos y leyes antes de Moisés. Pero regresemos a lo que decía el video. Dios instituyó el sábado y que deberíamos reunirnos el sábado. ¿Usted qué nos dice? Sí, bueno, con simple comprensión de lectura básica de colegio de secundaria. Ya vimos que con una simple lectura no podemos llegar a esa conclusión. Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver los paralelos, tenemos que ver otros versos que nos hablen de ello. Porque aquí él decía en el video que solamente Dios guardó el día de reposo. Pero Dios estaba poniendo un ejemplo para la humanidad y estaban de testigos Adán y Eva de ese reposo. Sexto día, Dios creó macho y hembra, dice el Génesis capítulo. El hombre y la mujer. Opción C, Dios y el hombre. Opción D, Dios y la mujer. Y la respuesta es opción A, Dios, porque dice el texto, y descansó, reposó Elohim. Claro, porque la literatura lo que está hablando está dando testimonio de la obra que está Dios realizando. No está hablando de Adán y Eva, está hablando de Dios. Y entonces, como está hablando de Dios, dice Dios reposó. Ahora, otra pregunta sería, ¿y Jesucristo no reposó también juntamente con el Padre? Si en el Génesis dice que Jesús estaba con él en la creación. Con él estaba yo, dice, cuando se fundó la tierra. Por medio de Jesucristo fueron hechas las cosas.
Ahora, Jesucristo también reposó. En el texto no lo dice, pero si Dios, Jesús estaba con el Padre, también Jesús reposó. Porque dice Génesis 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Entonces Jesús estaba con el Padre. Él dijo, hagamos al hombre. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Entonces también Jesús reposó de sus obras. Entonces no solamente Dios, tenemos que ir más allá a analizar el texto. Claro, una lectura así rápida como él está haciendo no le va a dar la respuesta, va a dar una falsa respuesta. De todo lo que había hecho. No dice el texto reposó Dios, Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, el texto mismo está indicando que el Shabbat no le fue entregado a Adán. Porque si a él hubiera sido entregado, aquí el texto diría que él también descansó. Además, esto contradice abiertamente lo que la Biblia sí enseña de forma literal. Entonces Adán estuvo trabajando, estuvo haciendo un montón de obras, tampoco lo dice. Ahí no dice que Adán estuviera trabajando. ¿Qué trabajo hizo Adán en ese primer sábado? No lo dice, pastor. Usted no puede decir que Adán trabajó. ¿Qué trabajo podía hacer Adán en ese momento? Y sabiendo que el mismo Dios estaba reposando y santificando ese día. ¿Qué trabajo hizo Eva? ¿Qué trabajo hizo Jesús en ese día? O sea, pastor, usted no se pone a pensar realmente en el texto, solo busca la objeción. La Biblia, esta interpretación torcida de que supuestamente Dios entregó el Shabbat desde el Edén es atropellar la literalidad de la... Pero ya vimos Éxodo 20, que Éxodo 20 hace alusión al Génesis. En Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Que desde ahí Dios puso ese fundamento de guardar el día de reposo, desde el Génesis, para la humanidad, como un regalo para la humanidad. La Biblia, porque la Biblia dice en Ezequiel 20:10 lo siguiente: los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto. Está hablando de Israel y está hablando del Éxodo. Versículo 11: les di mis estatutos y les di a conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Versículo 12: les di también... Pero ya vimos que Abraham, antes de estar en el desierto, Abraham también ya guardaba estatutos, ya guardaba mandamientos. Hablando de Israel y está hablando del Éxodo. Versículo 11: les di mis estatutos y les di a conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Versículo 12: les di también mis sábados como señal recíproca, para que supieran que yo soy Yahvé, el que los santifica. ¿Cuándo dice el texto de forma literal que Dios le entregó el sábado a Israel? En el desierto. Los saqué de Egipto. Aquí está, dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Esto no fue en el Éxodo, no fue en el desierto, esto fue mucho tiempo antes. Entonces ellos ya guardaban los mandamientos de Dios, ya conocían, ya sabían lo que Dios les había mandado. Pero sigamos, regresemos. Dios instituyó. Hablando de Israel y está hablando del Éxodo. Versículo 11: les di mis estatutos y les di a conocer
mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Versículo 12, les di también mis sábados como señal recíproca, para que supieran que yo soy Yahvé el que los santifica. ¿Cuándo dice el texto de forma literal que Dios le entregó el sábado a Israel? En el desierto. Los saqué de Egipto, los llevé al desierto y les di mis sábados. Y también esto lo confirma Nehemías. Nehemías también lo dice de forma literal. Nehemías capítulo número 9 dice de la siguiente manera. Permítanme leerles. Nehemías capítulo número 9. Dice así el texto, versículo 14 en adelante. Dice, voy a leer desde el 12 para tener más contexto y que quede claro que estamos hablando del Éxodo. De día los guiaste con columna de nube y noche con columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían ir. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les diste a conocer tu santo Shabbat. Dos textos de forma literal dicen que Dios le entregó a Israel el Shabbat en el desierto del Sinaí, versus esta torcida interpretación de los adventistas que dicen que el Shabbat se le entregó al hombre desde el Edén. Entonces la gente tiene que escoger, entregó a Israel el Shabbat en el desierto del Sinaí, versus esta torcida interpretación de los adventistas que dicen que el Shabbat se le entregó al hombre desde el Edén. Entonces la gente tiene que escoger, o la gente escoge hacer caso a una torcida interpretación que ni siquiera se acerca medianamente a lo que el texto dice de forma literal, o ahí tenemos la literalidad de lo que dice Ezequiel y Nehemías, que Dios le dio a conocer el Shabbat a Israel en el desierto del Sinaí. Wow. Claro, en el Sinaí, en el Éxodo, en el desierto, lo que se les dice es: acordarte has del día de reposo. No es que ahí inicia, sino veamos ahora en los textos bíblicos. Dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Así como Dios santificó el día de reposo, ahora los israelitas también debían de santificar ese día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, ¿cuándo bendijo el día de reposo? Pues desde la creación. Bendijo ese día desde ahí. Y todo, recordemos, todo lo que fue bueno o lo que es bueno, se lo entregó al hombre y lo santificó. ¿Y qué es santificar? Es apartar para su adoración. Entonces, no hace una buena lectura de los textos bíblicos, sino que solamente lo hace de acuerdo a lo que él piensa. Y vemos también la escritura, hay cosas, no es un libro histórico que nos narre todos los hechos, sino que en otros textos nos da la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo sabía Caín que era pecado matar? Si no se habían dado los 10 mandamientos, entonces matar no era pecado. Pero ¿qué dice Caín? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Cómo sabía Caín que lo que él había hecho era una iniquidad, que era algo malo, si no se habían dado los 10 mandamientos? Porque la escritura, recordemos que muchas de las enseñanzas en la época patriarcal fueron enseñanzas orales. Se empezó a escribir todo en el tiempo de Moisés, pero los patriarcas, la enseñanza era de padre a hijo de forma oral. Entonces ellos sabían. Por ejemplo, también encontramos a Noé. ¿Cómo sabía Noé
qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos si no se había dado todavía la ley de la alimentación. O sea, hay cosas que nosotros no podemos negar. Ellos ya sabían todo esto, pero se escribieron hasta el tiempo de Moisés. Por eso muchos no creen que el día de reposo está desde el principio, pero sí, porque Moisés hace alusión o cita Génesis. Volvamos al video. Dios instituyó el sábado y que deberíamos reunirnos el sábado. ¿Usted qué nos dice? Sí, bueno, con simple comprensión de lectura. Entonces, con una simple comprensión de lectura no podemos llegar a esa conclusión. Tenemos que leer, tenemos que ver más textos. Buenos y les diste a conocer tu santo Shabbat. Dos textos de forma literal dicen que Dios le entregó a Israel el Shabbat en el desierto del Sinaí versus esta torcida interpretación de los adventistas que dicen que el Shabbat se le entregó al hombre. Bueno, solo hago una aclaración que nosotros no somos adventistas, nosotros somos de la Iglesia de Dios y guardamos los mandamientos. Desde el Edén. Entonces la gente tiene que escoger, o la gente escoge hacer caso a una torcida interpretación que ni siquiera se acerca medianamente a lo que el texto dice de forma literal, o ahí tenemos la literalidad de lo que dice Ezequiel y Nehemías, que Dios le dio a conocer el Shabbat a Israel en el desierto del Sinaí. Wow. Yo creí que tú habías escuchado porque estabas desde el principio, Jesús, pero ya el pastor respondió que sencillamente el séptimo día no se le quita la santificación porque el Señor lo bendijo para él, no para la humanidad todavía no estaba. Y aquí está lo que ellos dicen, que el sábado simplemente es para Dios, no para el hombre, no es para la humanidad. Pero si Dios no necesita descansar, Dios no necesita, Dios es todopoderoso, Dios no se cansa. El sábado, regresemos otra vez, dice, fue hecho por causa del hombre, no fue hecho para que Dios descansara, fue hecho para que el hombre, para que la humanidad descansara. Y ellos dicen no, que el sábado fue hecho para Dios. No, el hombre es el que tiene que descansar. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. El sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces, todo tiene pues una causa. Si ustedes, por ejemplo, esto por qué causa fue hecho, para que podamos ver mejor. Todo tiene una causa. Si no tuviéramos ese problema, pues esto no tuviera objeto de ser. Entonces, el hombre, mientras el hombre exista, existirá el sábado, porque por esa causa fue hecho, dice, el sábado. Entonces ya vimos que lo que muchos, y como ustedes ven, es un pastor, es un apologeta, es una persona que se dedica a hablar de las doctrinas, pero ellos tienen un sesgo de confirmación. Entonces ellos defienden, pero no ven las objeciones. No estudian a fondo los textos, solo quieren confirmar lo que ellos ya creen. Así que, amados amigos y hermanos, esperamos que hayamos aclarado estos puntos. Y si usted tiene alguna duda, pues escríbanos, o algún tema que queramos o que ustedes quieran que abordemos, con gusto pues lo vamos a meditar. Así que deseamos que la paz de Dios quede con cada uno.